Calzado y estampado de pies. Presionamos el botón de inicio, el icono en contra y aperturamos nuestro proyecto. Acá ya lo tenemos creado. Este proyecto será realizado a través del lenguaje diagrama escalera. Tenemos la creación de distintos programas o distintos posts a través de cada etapa, es decir, la etapa de alimentación, la etapa de sellado, la etapa de taladrado, la etapa de transporte inicial y transporte final y la etapa de salida. Las variables o símbolos fueron creadas a través de Symbol Manager. Ok, aquí podemos observar y manipular lo que son las variables globales y las variables tipos locales. Es decir, por cada elemento, por cada pobre, vamos a tener un conjunto de variables asignadas, por lo menos. En la etapa de alimentación vamos a tener de 1, de 2, de 3 y de 4, que son los sensores de inicio y final de carrera, del cilindro de alimentación y del cilindro que sujeta las piezas del dispensador. Vamos a tener una luz roja indicadora de que faltan piezas en el dispensador propio. Y P1 y P2 que son las señales de la electroválvula monocable del cilindro alimentador y del cilindro sujetador. Acá vamos a proceder a las variables globales que son utilizadas en distintos posts, en distintos programas. Las variables que son creadas en cada programa no pueden ser utilizadas en otro programa, es decir, de uno que no lo puedo usar en salida. Por eso, si existen variables que están ligadas a dos o más programas, se deben crear como variables tipo global. Esto no es más que al crear una variable, por lo menos en alimentación, decidan colocarla como variable local o variable global. Acá en la etapa de taladrado tenemos dos temporizadores. Un temporizador de 2 segundos y uno de 4 segundos. Podemos observar que ellas poseen distintas características. EN significa el bit que lo habilita, EN0 es la salida de ese bit que lo habilita, este es el tiempo que va transcurriendo en ese temporizador y N es la entrada, la señal de entrada que activa el temporizador, que activa el contador. PT es el tiempo preajustado, o sea, el tiempo hasta el que va a contar el contador. Y Q, la salida, o sea, cuando el input llega a lo estipulado, a lo preajustado, el rumbo da la señal dependiendo del tipo de contador. Si es un tipo TO, envía una señal luego de pasado el tiempo. Si es un tipo TO, mantiene la señal hasta que se acaba el tiempo y allí quita la señal. También podemos observar este contador, el número de piezas, el cual posee CU, que es el contador ascendente, en este caso un contador ascendente. CB es el valor de conteo, o sea, lo que él va contando cada vez que CU es activado, va incrementando el valor. En este tipo de contador, si fuera un contador descendente, fuera disminuyendo. EN es la señal que mantiene habilitado el contador. EN0 es la salida de esta señal. PB es el valor de preajuste del contador, hasta dónde va a contar o desde dónde va a iniciar a descontar si fuera un contador descendente. Q es la salida cuando se llega al conteo y R es la variable de reseteo, o sea, todo el conteo lo manda a cero, guarda el valor de preajuste del mismo tipo de contador. Y en el reporte inicial tenemos otro temporizador, pero acá por cuestiones de tiempo, debido a que vamos a explicar la comunicación con el entorno, se obtiene ya creado el programa. Aquí podemos observar en ventana, podemos observar todas las variables. Tenemos la etapa de alimentación, luego pasamos al transporte inicial de la pieza, que es para llevarlo de la etapa de taladrado, luego pasamos a la etapa de taladrado,
Una vez listo, se pasa al transporte final de la pieza para luego ser sellada y al finalizar el sellado colocarla en la posición de salida para que el cilindro expulsor la coloque junto a las piezas que están. Antes de avanzar al manejo del software InTouch, verificaremos el uso de los temporizadores. El temporizador fue creado a través de las paletas de bloques con contadores y temporizadores. Este es un caso, un T-ON, lo tomamos y lo colocamos y nos da las características. Ahora bien, una vez ya creado acá, vamos a hacer doble clic y observamos que el nombre del bloque de función T-ON es T4S tal, o sea, es un temporizador de 4 segundos en la etapa de taladrado y sus entradas son estas. Acá tenemos el timer como entrada, un valor booleano, en este caso es la entrada room, o sea, lo que nos indica el escalón. El tiempo de preajuste en variable tipo time. Es importante recordar que la variable tipo time se expresa a través de T mayúscula, numeral y la unidad de tiempo que te necesita. Es decir, en este caso son 4 segundos, entonces 4 y S minúscula, porque la unidad de segundos es en minúscula. Si son 4 milisegundos, colocas 4 ms en minúscula. Si son 4 macrosegundos, colocas 4 en mayúscula, S en minúscula. Sencillamente acá puedes definir el tiempo de duración, días, horas, minutos, segundos, milisegundos. Aquí tenemos la señal de activación, en este caso no es tan necesaria, puedes colocar en este caso inicio o el que nos gobierna el proceso empezar. Aquí nos mostrará en la salida el tiempo que va recorriendo el temporizador. Así como observamos el temporizador, también vamos a observar el contador. Y acá tenemos el contador y se realiza de la misma manera. Paleta de bloques, buscamos counter, timer, con un contador descendente, ascendente o ascendente descendente. En este caso utilizamos un contador ascendente descendente y lo colocamos en donde lo vamos a utilizar. Como ya está creado, observamos que lleva por nombre número de piezas, o sea, abreviado. La entrada no la gobierna la lógica de programación que tengamos en el escalón, por eso usted dice run input. La variable de reseteo, o sea que nos coloca nuestro contador en 0 nuevamente, en este caso con un contador ascendente. La variable de preajuste, que es el límite donde va a contar. En diagrama de escalera es un poco más flexible en la programación del contador de los temporizadores a comparación con el lenguaje de texto estructural. Acá tenemos la variable de activación, vamos a colocarla finalmente, no es obligatorio, en este lenguaje, ya que se trabaja con escalones, entonces tiene esa flexibilidad. Y el valor de salida, donde vamos a guardar cuántos se llama PZS total, o sea, piezas totales. Guardamos y ahora sí vamos a avanzar a la comunicación con el software InTouch. Esto se realiza a través de la ventana de herramientas estándar, donde podemos observar que existe el icono de InTouch Window Editor, o sea, una ventana donde se realizan las aplicaciones, donde podemos hacer ventanas de programación, de comunicación, de visualización del proceso, y podemos también comunicar directamente al InTouch Window Viewer, es decir, a la ventana del proceso ya realizado con el software InTouch, solo de comunicarlo y ejecutarlo. En nuestro caso, nosotros ya tenemos avanzado lo que es la creación de la ventana. En esta práctica
Vamos a ingresar a Intox Window Maker. Hacemos clic y al presionar el botón Intox Window Maker se abre la ventana Window Maker, en la ventana de trabajo. Acá, para crear nuestra aplicación o nuestra ventana de aplicación, le damos clic derecho a Window, nueva ventana, y allí colocamos las propiedades. Aquí colocamos los colores, colocamos el comentario, etapas de alimentación, transporte inicial, el tipo de ventana, si reemplaza la otra o sobre la otra, o normalmente utilizamos suplente, reemplaza una ventana con la otra. Y aquí colocamos el tamaño de la ventana, el ancho y la altura. No es tan importante debido a que podemos luego manipular su tamaño una vez creado. Para configurar la comunicación entre el software Touch y el software en control se debe utilizar el icono Wizard, que es el sombrero de mago que tenemos acá. Y allí vamos a seleccionar la opción In Control. Luego avanzaremos a la opción In Control Runtime Add Tag. Al hacer clic en el icono mencionado, nos apertura la ventana el Control Tag Import, o sea, importamos las variables desde nuestro software in control al software in touch, como aparece acá. ¿Cómo se realiza esto? Escogemos la variable que deseamos agregar y presionamos Add Tag, es decir, que vamos a agregar la variable del software in control al software in touch con el nombre que aparece acá. Empezamos con el siguiente. Si queremos editarla porque no quedó como queríamos, le damos en el tag, nos abre el diccionario de los nombres de las variables, de las etiquetas, y modificamos, guardamos y cerramos. Continuamos con la siguiente función. Observamos que no aparece como lo habíamos modificado, entonces actualizamos. Presionando doble clic también se abre la ventana directamente para editar la variable que estamos ingresando. Continuamos realizando esto a lo largo de todas las variables que se desean agregar. Luego nos abre la ventana de trabajo donde se encuentra el proyecto ya creado. Nos abre la ventana donde queremos trabajar, en este caso es taladrado de piezas y sellado de piezas. Para mayor información sobre el software InTouch, se recomienda estudiar el manual de usuario de InTouch 10.0 creado por Guzmán Llano y Pervin Narco. Acá nos encontramos con el proceso ya diseñado. Para los que no conocen el software InTouch, esto de hacer el gráfico del proceso es como hacer una película a través de fotos, donde se deben colocar todos los elementos y a medida que se va avanzando en la ejecución del proceso aparecen y desaparecen o cambian de color o de posición los elementos para así simular que el proceso va avanzando o va corriendo normalmente. Acá vamos a empezar con la configuración de los elementos según las variables ya comunicadas anteriormente. Esta línea mecanizada y estampado de piezas está compuesta por una serie de estaciones de etapas, cada una un trabajo especial a través de válvulas, sensores, actuadores, que son cilindros o generadores de vacío, para movilizar, taladrar, etc. las piezas y lograr el producto final. En las siguientes prácticas se realizará la ejecución de ambos software ya comunicados para visualizar el proceso simultáneamente.